Yo soy Eze Juliet, soy fundador y director del grupo Brownformans, un grupo que reunió distintas empresas que trabajan obviamente desde la experiencia, desde el desarrollo y la generación de contenido, pero siempre obviamente con una mirada más data driven, ¿no? Que obviamente esto está centrado en los resultados y en cómo la información impacta en las personas. Dentro del grupo tenemos una unidad específica que se dedica a la comunicación en salud y por eso hoy estamos acá, que se llama Horizon Health, que desde acá es donde trabajamos junto a instituciones, a laboratorios y a profesionales de la salud para mejorar la forma en que la información llega tanto a los pacientes como a la comunidad. Y una cosita chiquita, cuando recibimos nosotros la invitación, obviamente para participar, que al día de hoy seguimos creyendo que es una oportunidad muy grande, obviamente no solo porque compartimos lo que hacemos, sino también porque queremos generar un punto de encuentro entre dos mundos que a veces parece que hablan como distintos idiomas, ¿no? El de la comunicación y de la salud, y sin embargo todos tenemos un mismo propósito. Obviamente creo que todos los que hoy estamos acá coincidimos que el exceso de información, un punto bastante de dolor que nosotros vamos a abordar en esta presentación y muchas veces de desinformación, se convierten en un desafío de la salud pública. Y nos pasa, y seguramente a muchos de los que estén acá también, que a veces los pacientes puedan llegar a la consulta con datos erróneos, con artículos que no tienen un respaldo, o hasta inclusive con interpretaciones que generan más ansiedad que claridad. Y obviamente es ahí donde aparecemos con este tema, cómo la confianza puede convertirse en un nuevo KPI de la salud. Paso al siguiente slide. Nosotros si pensamos en el panorama actual, tenemos un desafío bastante grande. Hoy la información médica circula más que nunca, pero no siempre, y la experiencia nos lo demostró en estos 10 años, con el control, la validación o la responsabilidad que debería tener. Un poco de los números lo que dicen es que el 6,4% de los contenidos sobre salud en redes sociales tienen respaldo científico real y más del 83% de los adultos buscan información médica online y sin embargo 7 de cada 10 usuarios no lograron distinguir lo verdadero de lo falso. Es decir, que vivimos en la era de una sobreinformación y esto creo que todos somos conscientes, pero no necesariamente de la buena. Por eso nosotros acá lo que en realidad queremos generar, o lo que se genera en realidad con esto es una confusión y hacia una ansiedad y una desconfianza, y lo que queremos nosotros es trabajar sobre eso. Obviamente para quienes trabajamos en comunicación, y obviamente para los profesionales de la salud, esto implica una nueva responsabilidad porque obviamente cada vez es más el recorrido del paciente cuando empieza antes de la consulta médica. Creo que es algo que se suele como charlar. El recorrido empieza muchas veces en una búsqueda en Google, empieza en un posteo de Instagram o hasta inclusive con un video en TikTok. Y es ahí donde se juega parte de la credibilidad que muchas veces se pone en juego lo que respecta a la salud. Y por eso, cuando nosotros hablamos de la confianza como KPI, no lo hacemos obviamente desde un lugar mucho más abstracto, lo hacemos porque entendemos que la confianza se construye desde la evidencia, desde el lenguaje y obviamente desde la forma en que se presenta la información. Y obviamente si queremos combatir esta desinformación, el punto de partida obviamente va a tener que ser en lo que generemos en estas campañas de concientización, en las campañas de alto impacto, la evidencia y la claridad. Por eso, a partir de acá, lo que yo quiero contar es cómo trabajamos para transformar ese diagnóstico en acción, inclusive también cómo hemos sumado algoritmos de predicción y también comportamiento de usuarios en diferentes plataformas digitales y offline, para que la confianza no sea solamente en relación a un mensaje, a una forma de comunicar, sino inclusive también a lo que respecta en esa medición para comprender el impacto de las campañas que realizamos. Frente a este escenario, nosotros entendimos algo fundamental, que no bastaba con comunicar más y que había que comprenderlo mejor, y ese proceso lo fuimos construyendo con el tiempo, que obviamente fuimos aprendiendo, fuimos escuchando y fuimos detectando cuáles eran realmente los agentes de cambio dentro del ecosistema de salud. Nosotros nos dimos cuenta de que esos agentes no eran solamente los profesionales de la salud, sino también líderes de opinión, las instituciones, los equipos de comunicación, y obviamente que cada uno tenía un rol clave y que todos forman parte de una red que puede o no generar confianza. Entonces, en ese camino también entendimos que no es lo mismo comunicar un producto de consumo masivo que comunicar una campaña de prevención o comunicar alguna efeméride o inclusive patología relacionada al tema de salud. Cuando uno habla de salud, no estamos viendo, o sea, nosotros entendimos, de hecho, de los años que tenemos también de trabajar en el marketing más de transaccional, nosotros sí entendimos que acá no estamos vendiendo productos, que lo que estamos transmitiendo es información que puede cambiar comportamientos, que pueden cambiar decisiones, hasta incluso pueden cambiar estado de ánimos. Nosotros hemos tenido varias campañas de concientización en varias patologías, como trabajar también el tema de bipolaridad, como trabajar el tema
de asma, el tema de POC, el tema también de lupus, y nos encontramos con comentarios de las comunidades que obviamente había una desesperación por no encontrar información o por encontrar información que no era verídica, o inclusive hasta la angustia que estas personas recibían por el hecho de no comprender cómo comenzar este recorrido o este diagnóstico que habían recientemente detectado. Obviamente, es ahí donde nosotros decíamos, che, esto hay una responsabilidad enorme donde tenemos que trabajar para acompañar a la comunidad, para acompañar al paciente y para acompañar a los profesionales y obviamente seguir alimentando esa relación. Por eso acá es donde nosotros decidimos tomar este compromiso en serio y donde integramos a nuestra empresa, a nuestro grupo, a profesionales de la salud directamente, a comunicadores y obviamente a todo nuestro equipo creativo para que entre todos podamos formar una comunicación con rigor. Y acá es donde entramos en distintas capacitaciones y todo el ecosistema que tuvimos que trabajar en lo que respecta a la hora de comunicar. Por eso creo que cuando hablamos de la confianza o cuando hablamos de este nuevo KPI, como bien decía, no se trata de comunicar, sino todo el proceso previo que hay a la hora de lanzar una campaña en lo que respecta a salud. Nosotros nos tocó capacitarnos en farmacovigilancia, nos tocó capacitarnos en detección de efectos adversos, en ciertas interpretaciones de papers que elaborábamos con estos profesionales, inclusive hasta en cómo actuar ante casos donde una comunicación podía llegar a derivar en la necesidad del seguimiento médico. O sea, por eso cuando hablaba al principio de la cantidad de información y desinformación y lo que genera esto en el usuario, era tan importante tener un equipo altamente especializado y capacitado en cualquier tipo de situación, obviamente, o de adversidad que llegáramos a encontrar. Hoy nosotros contamos con estos protocolos. Ezequiel, te muteaste. Ay, Ahí está, ahí. gracias. Bien, como decía, cada uno de nosotros decide comunicar sobre salud. Obviamente, esto activa una cadena enorme de responsabilidad con quienes integran este labor. Y en esta cadena, la veracidad, la empatía y la claridad para nosotros es algo bastante importante y no solamente el tema de lo que es creatividad y diseño. Entonces, así fue como se construyó esta metodología de trabajo con los profesionales, con las instituciones, con laboratorios, inclusive hasta con profesionales creativos, analistas de datos y demás, para que ambos mundos se unieran, que es el tema de la salud y la comunicación. Y obviamente esto nos llevó a un punto que creo que es bastante esencial, que es entender cómo profesionales de la salud y comunicadores podían trabajar juntos para transformar esta información técnica en mensajes más comprensibles, confiables y obviamente útiles. Entonces, acá lo que vamos a hablar un poco es que todo este aprendizaje nos llevó a un punto clave, que era entender que la transformación de la comunicación en salud no dependía de un solo actor, que obviamente se trataba más de construir este ecosistema colaborativo donde cada uno aporte su conocimiento desde un lugar de responsabilidad compartida. Y por eso cuando hablamos del diagnóstico de la solución, nosotros no es una cuestión más metafórica a la que nos referimos, literalmente trabajamos con estos profesionales que nos ayudaron a diagnosticar el problema en la comunicación, ¿sí? ¿Por qué? O sea, porque hay información que se malinterpreta, hay información donde el mensaje corta o inclusive hay información donde o hay temas donde se genera miedo y confusión. A partir de este diagnóstico, los que hemos trabajado en todo este ecosistema, los analistas, los creativos y los comunicadores, traducimos este conocimiento médico en mensajes que la gente realmente pudiera entender, creer y aplicar. Obviamente, no estamos hablando de simplificar, sino lo que estamos hablando es hacer accesible lo complejo y sin perder el rigor científico. Lo que nosotros buscamos en definitiva es que la comunicación deje de ser un accesorio y se convierta en parte del cuidado, que sea una extensión natural del acto médico y obviamente respaldadas por ciencia y sostenida por la creatividad responsable. Y para que esto funcione, tuvimos que definir una metodología clara, que fue una forma concreta de abordar la comunicación en salud, que es lo que quiero obviamente compartir a continuación. Una vez que entendimos nosotros que el camino era trabajar con todos estos actores, los profesionales de la salud, los comunicadores, analistas de datos, inclusive en algunos casos hasta ingenieros, lo siguiente fue definir cómo hacerlo. O sea, cómo convertir ese vínculo en un proceso ordenado, replicable, perdón, y con impacto medible. Así nació nuestra metodología de abordaje en comunicación en salud, donde nos propusimos traducir estos contenidos médicos complejos en mensajes más claros y accesibles, que lo que terminamos haciendo es combinar tres dimensiones importantes, lo que es la estrategia, lo que es la creatividad y la tecnología. Obviamente, una vez bajo los valores que consideramos esenciales, la validación científica, la empatía y la comprensión profunda del contexto del paciente. Nosotros, cada mensaje, cada video, cada infografía que pasa por un filtro,
que son diferentes preguntas. Si es científicamente correcto, si es empático con quien lo recibe, si es entendible para quien no tiene formación médica y si una de esas respuestas es no, el contenido se ajusta o no sale. En este caso, de hecho, trajimos el caso de dengue porque trabajamos durante varios años con lo que tiene que ver una estrategia de comunicación para la prevención, porque entre el 2023 y 2024 los casos se dispararon abismalmente en Argentina y nos tocó llevar adelante una campaña de prevención. Algo que nos pasaba también con este caso, que más adelante lo vamos a ver, hay mucha desinformación o mucha información errónea. Entonces, capaz lo que se termina viendo como ciertas piezas creativas o lo que se termina viendo como un contenido mucho más dinámico, hubo un proceso previo, una metodología de trabajo con profesionales de la salud, con creativos para intentar convertir esa información que a veces es mucho más técnica en información mucho más empática. Acá nos pasó lo mismo, habíamos abordado algo también que tenía que ver con campañas sobre la obesidad, donde teníamos que tener también cuidado en las formas que nos expresábamos, entender también las implicancias que esto puede tener o los riesgos que puede traer o ciertas patologías que puede desencadenar. Entonces, hay mucho cuidado, y sobre todo hay mucho respeto y mucho entendimiento, que inclusive nosotros como agencia creativa en su momento, cuando después mutamos a esto, a Horizon Health, entendimos que no es una comunicación en la que nosotros podemos preguntarle a un ChatGPT o encontrar simplemente comunicación en lo que tiene que ver Internet y salir a comunicar. Entendíamos que los profesionales eran necesarios. Y obviamente esto no lo hacemos solo por una cuestión de método, lo hacemos porque entendemos que la forma en que se comunica también puede influir en la adherencia del tratamiento, en la prevención y en la relación de confianza con la institución, con el laboratorio o obviamente con quien esté del otro lado. Y ahí surge nuestro enfoque más integral, que no se trata solo de comunicar, sino de construir las experiencias, de vínculos y la tecnología que obviamente acompañe todo este recorrido del paciente. Que eso es lo que yo quiero mostrarles ahora. Después de todo este recorrido, llegamos a una metodología que nos permitió garantizar la calidad y el impacto de todo lo que hacemos, y esa estructura se sostuvo y se sostiene y se sostendrá sobre 5 pilares fundamentales. El primero es el contenido, como bien veníamos hablando, porque la base de cualquier buena comunicación a salud es la precisión del mensaje, y lo que hicimos, como bien les decía, traducir al lenguaje médico complejo a un lenguaje claro y accesible, sin perder el sentido, obviamente, ni el rigor científico. El segundo son los criterios, que cada pieza se revisa bajo la validación profesional, la adecuación semántica y las referencias actualizadas, todo parte de una fuente. Nada se publica si no pasa por una lectura médica y una lectura comunicacional. El tercer pilar que tenemos son acciones, por ejemplo, crear ya guías digitales por patologías o campañas estacionales. No sé, podemos hablar sobre prevención, sobre vacunación, sobre salud mental o cardiovascular, que obviamente acompaña los momentos donde la información puede salvar vidas, y nos pasó específicamente que nos encontramos con muchísima desinformación y muchísimo dato erróneo sobre dengue. El cuarto pilar fueron los canales, que adaptamos cada mensaje según los hábitos del consumo del público objetivo. Esto es fundamental para nosotros porque hay muchos medios digitales donde cada usuario lo consume de manera diferente, donde nos enseñaron en este último tiempo que durante 3 segundos tenemos que dar un mensaje clave, y muchas veces hay información que en 3 segundos ni en 5 ni en 10 se puede explicar. Esto también es medio un mito porque, por ejemplo, en salud tanto no aplica, las historias no se pueden contar en 3 segundos, no se puede dar un diagnóstico en 3 segundos. Digo, hay muchas cosas que tienen relación y correlación, y es entender también que dependiendo del medio, dependiendo de la plataforma o dependiendo de donde comuniquemos, no se comunica igual, y es algo que hay que entender. Digo, una sala de espera no es lo mismo como una red social o inclusive en una nota institucional. Por eso también hay que entender, más allá de todo el proceso que vengo contando, que cada espacio tiene su lenguaje, que tiene su tono y que sí tiene también su nivel de profundidad. Y el quinto pilar son los indicadores, que acá es absolutamente todo lo que se mide: el alcance, la compresión y el impacto de la información validada. Obviamente porque, y nosotros trabajamos mucho en esto y ahora les vamos a mostrar, la comunicación sí puede ser auditada y sobre todo más en salud, y cuando los indicadores nosotros nos muestran que la comprensión y la confianza funcionan y empiezan como a salir a auge, entendemos que estamos haciendo bien este laburo de ir haciendo esta curaduría y el trabajo con profesionales que realmente puedan darnos valor a la hora de concientizar a la población. O sea, en definitiva, lo que nosotros buscamos es que la comunicación deje de ser algo accesorio y se convierta en parte integral de este cuidado. Y estos son los pilares con los que se nos permite, obviamente, hacerlo de manera sustentable y medible. Y justamente, ahora doy el gancho para hablar del tema de medición. Hay un aspecto que nosotros empezamos a analizar en profundidad para seguir abordando el tema de este KPI, este indicador para hablar de confianza, que es, por ejemplo, cómo la atención visual y el comportamiento digital nos ayudaron a nosotros a entender mejor esta confianza.
Cuando nosotros empezamos a hablar de confianza como este nuevo KPI, la pregunta que nos hicimos siempre, porque nuestro ADN está basado 100% en datos y por eso creemos que emergamos tanto con el tema de la veracidad, la fuente y la confianza, nosotros decíamos, che, ¿cómo se mide esto? O sea, ¿cómo se mide saber si un mensaje realmente llega, si un mensaje realmente se comprende, si genera tranquilidad o genera confusión? Y ahí nosotros lo que descubrimos fue algo re interesante, que fue que la confianza obviamente empieza mucho antes de que una persona lea una palabra. Empieza en cómo percibe la información visualmente, en qué mira primero, qué le llama la atención, qué ignora, qué le hace quedarse o qué le hace pasar de largo. Hace poco en el equipo debatimos una nota, no voy a mencionar el medio, pero sí que habíamos visto como titular principal la nueva pandemia y hablaba específicamente más que nada de el aumento de la migraña. Pero creo que nosotros como inclusive consumidores y con esto del tiempo de tenemos que consumirlo en menos de 5 segundos, puede ser bastante peligroso. Ciertas terminologías que, bueno, tal vez hoy nosotros podemos entender que sigue siendo un titular mucho más alarmante, pero tal vez otro target, otros usuarios que tienen diferente comportamiento puede ser mucho más peligroso. Por eso es importante entender cómo es la lectura del usuario. En comunicación, realmente no va a importar solo lo que se dice, ¿no? También importa cómo se ve, cómo se ordena y cómo se recibe. Y en este primer instante de atención, en estos segundos en los que el ojo decide si algo merece ser leído o no, se puede marcar la diferencia entre una información que educa y una información que se pierde. Por eso nosotros lo que hicimos es que decidimos que la atención es el primer paso hacia la confianza y si no lográbamos captar la mirada, no podíamos construir obviamente este entendimiento y sin entendimiento obviamente no puede haber confianza. Entonces, en base a esto, empezamos a incorporar herramientas de análisis predictivo para medir la atención visual y entender cómo las personas procesan estos mensajes, ¿no? Entonces, acá hay un caso bastante particular que ahora voy a seguir avanzándolo más adelante. Lo que están viendo acá era un ejemplo de predicción de atención visual, una técnica que nosotros utilizamos para entender cómo el ojo humano procesa los estímulos dentro de un contenido médico. Esta metodología se basa en modelos de inteligencia artificial que nosotros ya entrenamos con miles de estudios de comportamiento ocular humano y de todos los años que vinimos trabajando, más de 5.000 piezas de comunicación que fueron aprobadas inclusive y que no fueron aprobadas porque también trabajamos este margen de error, de comunicaciones de campañas que usamos para concientizar y que permitían obviamente simular cómo se distribuye, perdón, la atención durante los primeros segundos a la hora de tener un contenido de esa exposición visual. Nosotros acá un poco en la imagen, yo creo que se ve, acá obviamente no vamos a tener zonas azules que son las más frías, pero en la imagen lo que se puede ver era un mapa de calor generado por este tipo de predicción. La zona roja marca más que nada la área de máxima tensión, el amarillo indica tensión media y el azul zonas de baja fijación visual. Entonces, como que en otras palabras, lo que nos muestra obviamente esta predicción que primero lo que van a terminar visualizando es la persona incluso antes de decidir. Acá hay un ejemplo un poco más claro. Lo que se está viendo acá es un ejemplo concreto de cómo el ojo humano prioriza visualmente los elementos de una pieza comunicacional. Acá en esta pieza de la izquierda lo que se ve es una simulación predictiva, que obviamente, como decía, estaba basada en miles de registros de seguimiento ocular humano. El modelo que hace identifica las zonas que captarían primero la atención, ¿sí? Como se puede ver aquí, lo que están señaladas en rojo, y asigna porcentajes de probabilidad según la intensidad visual de cada punto. Por ejemplo, el rostro del protagonista, como se ve aquí, el 76% de la atención inicial, y esto sucede porque los ojos humanos obviamente reaccionan naturalmente ante rostros, que es un patrón biológico que el modelo aprende y obviamente replica. Y después el sistema también marca como principal, obviamente por el tamaño o por el color, inclusive por el contraste, el texto principal, que es el famoso llamado a la acción, y también el logo que tenemos aquí arriba como siguientes focos de atención. Entonces, cada número indica el orden de la lectura visual, lo que el ojo vería primero, lo que el ojo vería segundo y lo que vería tercero, cuarto y quinto. Bien, entonces acá a la derecha lo que sí tenemos es la distribución para pasarlo no solamente de porcentajes o de estos spots, sino más que nada de un tipo de lectura. Está la distribución jerárquica que, como se ve aquí, arranca primero por el mensaje principal y el botón de la acción dentro del recorrido del usuario. Como se ve acá, primero el rostro, luego el título, luego acá sería como el logo y por último el call to action. Obviamente, para nosotros este tipo de análisis es bastante importante porque nos va a terminar de ayudar a entender que la atención no es aleatoria, sino que responde más que nada a patrones cognitivos que son medibles. Y en la comunicación en salud, para nosotros sí es fundamental porque nos permite asegurarnos que la información que sea crítica, esa que puede llegar
hasta salvar, hasta prevenir o hasta educar, esté donde el ojo naturalmente pueda o llegue a ver primero. Entonces, lo que nosotros buscamos siempre a la hora de comunicar y hablar y construir sobre esta confianza no es simplemente hacer piezas creativas que comuniquen, sino realmente también ordenar visualmente la información para que la comprensión que se tenga sea inmediata, precisa y segura. Obviamente para nosotros esta es otra forma que tenemos de cuidar. Y ahora también hay otra parte que hasta acá lo que estuvimos viendo nosotros es cómo podemos predecir la atención, pero también hay una parte de cómo entender eh, cuál es la interacción que el usuario termina haciendo en digital, por ejemplo. Obviamente que nosotros con prevenir no alcanza, eh, y también necesitábamos saber qué hace realmente el usuario cuando está frente a esta información. Che, le impacta el contenido, lo lee, se detiene, hace clic, genera algún tipo de acción, lo abandona, y es ahí donde entra la medición, pero ahora del comportamiento digital real. Yo no sé si obviamente la audiencia estará familiarizada más que nada en lo que hablamos de etiquetas UTM y demás, pero para hacerlo como en general, nosotros todo, o sea, lo que se suele hacer o lo que se debería hacer correctamente es todas las campañas de comunicación digital que se hagan, las piezas que se comuniquen o a los líderes de opinión que se invita a generar contenido y demás, tienen que ser traqueables. Y todas esas acciones que se generan cuando se envía tráfico a un sitio tienen lo que se llaman estas conocidas UTM, que lo que hace cuando nosotros lo veamos en un dashboard general de contenidos, empezamos a comprender cuáles son los contenidos, cuáles son los mensajes, cuáles son los líderes de opinión que generaron mayor impacto ante esta campaña. Lo que hacemos acá nosotros es, por un lado, trazar toda esa información y por el otro lado, con herramientas de análisis, entender más que nada la experiencia del usuario en, por ejemplo, el sitio. Y acá me baso en Dengue porque es con lo que vamos a terminar esta charla. Acá lo que nosotros ya vemos son los mapas de calor dentro de los sitios digitales. Ya no se trata de una predicción cuando hablábamos del contenido y el ojo humano, sino se trata más de datos reales que vemos en un sitio digital. Esos son datos obtenidos en el comportamiento de miles de usuarios. Nosotros trabajamos en trabajo en conjunto con lo que es Microsoft, los que estuvimos laburando sobre una plataforma de comportamiento digital del usuario para entender cuáles son por ejemplo, en este caso, en el sitio de Desafío Dengue, cuáles son los espacios que el usuario puede leer más o puede leer menos, cuáles son aquellos espacios que el usuario puede cliquear más y puede cliquear menos, y finalmente la correlatividad de esto, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje que hizo que el usuario ingrese al sitio? Ese mensaje que hizo que ingrese al sitio, dónde hizo posicionarlo el usuario, y ahí es donde se va trabajando en equipo. Por eso yo al principio decía, y hice mucho hincapié, y me tuve un análisis mayor, en que trabajar en predicción visual o trabajar en datos reales no es solo tener un equipo creativo, no es solo tener un equipo de analistas, hacía falta y hace falta que los profesionales también se puedan ayornar y amoldar, los profesionales de la salud, a este tipo de trabajo porque son, o para nosotros son fundamental para las campañas que tengan que ver con salud y las campañas que tengan que ver con la concientización. Acá hago un parate porque venimos hablando de todo lo que tiene que ver la digitalización y todo lo que tiene que ver los espacios inteligentes. El jueves, perdón, vamos a estar mostrando el Hospital 4.0, donde trabajamos también con sensores, con cámaras y con tecnología de inteligencia artificial para empezar a hacer espacios físicos en espacios inteligentes aplicados a salas de espera. Digo, cómo nosotros estamos construyendo esto. Hago este parate por si les llega a interesar. Y volviendo obviamente a lo de estrategia al dengue, nosotros en este caso particular, que fue, como bien le decía, entre el brote de 23-2024, en ese contexto, nosotros la desinformación se expandió muy rápido, inclusive más que el dengue, porque lo que sí pasaba, y nosotros íbamos midiendo en analíticas y en acceso obviamente a diferentes datasets que íbamos teniendo incluso de gobierno, aquellos públicos, la población estaba completamente en alarma porque veíamos los tipos de búsquedas que realizaban y la misión que teníamos nosotros era, por un lado, bajar el caos que había en el hecho de la desinformación y comenzar a informar y a educar. Cuando comenzamos, el principal problema no fue solamente, obviamente, el dengue, era la información falsa e incompleta que circulaba, y nos pasaba que había millones de personas realmente en toda Argentina que buscaban respuestas, buscaban muchas veces cómo encontrar consejos, y esos consejos eran completamente erróneos, o la prevención del dengue inclusive era errónea. Por eso lo que hicimos nosotros fue, diseñar un sistema de comunicación segmentado por provincias. Por ejemplo, lo que acá hicimos fue, en base a lo que íbamos viendo en el boletín epidemiológico de Argentina, donde se producía el foco mucho más fuerte en diferentes provincias. Lo que hacíamos nosotros es personalizábamos el mensaje según la cantidad de casos que se iban publicando, no solamente el mensaje, sino también potenciamos lo que tiene que ver esas inversiones digitales para que el mensaje sea aún mayor y podamos lograr empezar a bajar estos focos que tienen que ver con la propagación del dengue. Entonces,
miren cómo venimos laburando y venimos hablando sobre esto de que los profesionales de la salud, la analítica y el entendimiento de los datos, de la parte creativa y de la parte de comunicación, ayudaba a un equipo multidisciplinario a poder hacer foco y combatir esto que nos estaba sucediendo con respecto a dengue. Obviamente ya vamos finalizando, pero lo que a nosotros nos dejó más valioso esta campaña de Desafío Dengue, que si quieren la pueden visitar, fue entender que la confianza también se pudo construir desde la información y que cuando los mensajes eran claros, validados y oportunos, la gente actuaba mejor, se cuidaba más y confiaba más. Nosotros notamos que en 72 horas pudimos cambiar el foco de sitios que daban mala información a poder canalizar y enviar tráfico a sitios de información verídica. Entonces, es importante este tema de confianza para marcar obviamente la diferencia entre la prevención y el riesgo. Y esto obviamente es la esencia que nosotros tenemos, pero yo desde el primer minuto no quise que esta charla sea comercial ni de venta, sino que entendamos que todos los que estamos presentes tal vez en esta charla y quienes inclusive tengan contacto con los usuarios de las comunidades, tenemos una responsabilidad muy grande en lo que respecta a la salud, en lo que respecta al entendimiento de datos, la ciencia y la empatía. Y obviamente, para ir terminando, cuando hablamos de confianza, nosotros pensamos en algo intangible que es difícil de medir y por eso en este caso nos demostró que la confianza también se puede medir, se puede ver reflejada en tres dimensiones muy concretas que son, primero, la calidad de la información. Cuando los mensajes son validados, consistentes y comprensibles, la gente los adopta, los comparte y los convierte en referencia. Indicadores muy fuertes como en redes sociales pasa, el compartir, guardar, el recomendar, son los indicadores más fuertes que la atención, el like o el comentario, para tenerlo en cuenta. La interacción de los usuarios, que vimos cómo las personas no solo consumían la información, sino que participaban activamente, hacían preguntas, compartían datos para ver si eran válidos o no eran válidos, y ayudaban, inclusive nos encontramos con muchos de esos, reportaban sitios que tenían información errónea. Digo, cuando nosotros tenemos a la comunidad activa, la campaña obviamente ya sigue por sí sola. Y el tercero era la velocidad en la que los mensajes confiaban que esto que les decía, ¿no? Que durante el pico de circulación de dengue que tuvimos, en 72 horas los mensajes validados desplazaron a los contenidos erróneos en búsquedas en red, y obviamente esto no fue casualidad, fue el trabajo de todo un equipo para que esto suceda. Entonces, nada, después de todo este recorrido, hay algo que siempre nosotros que nos comprometemos en cada mensaje que en salud obviamente sea claro, sea validado, sea accesible para todos, digo, porque detrás de cada dato hay personas que buscan respuestas y detrás de cada contenido hay una oportunidad que sirve para generar confianza. Entonces, sabemos que la salud no depende solo de la medicina, también depende de la calidad de la información que la acompaña y es ahí donde nosotros queremos seguir trabajando y invitar a todos a que se sumen también a seguir trabajando en cada palabra, en cada creatividad, en cada mensaje, en cada interacción, que sea parte esto del mismo acto de cuidado. Y obviamente creemos que cuando la comunicación se hace con propósito, se convierte en una herramienta de salud. Así que nada, este es nuestro compromiso, que la información en salud sea confiable, como la medicina misma, que acompañe, que ayude, que genere realmente soluciones, que genere confianza en los usuarios y que comunicar también sea una cuestión de prevenir. Así que esa es como la confianza, cuando hablamos de esto, para nosotros no se mide solo en encuestas, sino también se mide en cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas.